Bueno, otra vez buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, les decía bienvenidos a los que pues ya llegaron. Vamos a iniciar y esperar que los otros compañeros pues se vayan uniendo en el transcurso del encuentro. Los jueves tenemos entonces la sesión en línea, que es donde hacemos la explicación de la evidencia que corresponde para la semana. En este caso, pues, se explica el jueves y tenemos plazo hasta la próxima semana para hacer la entrega. Venimos en la actividad de la propuesta de investigación, la cual está dividida en 5 etapas. En el anterior encuentro miramos la etapa 1. En el encuentro de hoy vamos a mirar la etapa 2, la 3 y la 4. Entonces voy a compartir la pantalla para irles mostrando. ¿Me confirman, porfa, si la pueden ver? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, por acá tenemos el enlace. Antes de continuar, vamos a, bueno, creo que el compañero que me está haciendo las preguntas en el WhatsApp estará presente. A mí. ¿Está presente por aquí? Bueno, entonces, aquí tenemos el formato que ustedes están desarrollando con la propuesta de investigación. Y vamos a mirar hoy la etapa 2, que es la ejecución, la etapa 3, que es el procesamiento, y la etapa 4, que es la interpretación del resultado. Esto es lo mismo que tenemos aquí en el programa en el material de apoyo. Acá tenemos, a ver, por acá, tenemos la ejecución y el procesamiento de la información. Estas son las etapas que estamos mirando en esta actividad. Entonces, vamos a proceder a explicar qué deben diligenciar aquí en el instrumento de la propuesta de investigación. Iniciamos con la etapa 2, que es la ejecución. En el archivo de Excel, como se pueden dar cuenta, tenemos 2 hojas que corresponden a la misma etapa. Esta que se llama etapa 2 ejecución y esta que se llama etapa 2.1 ejecución. En esta etapa, en esta hoja, donde vemos este cuadro en Excel, resulta que cuando nosotros sabemos qué vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, nosotros, para poder ejecutar la investigación, debemos buscar información. En esa búsqueda de información tenemos fuentes primarias y tenemos fuentes secundarias. Las fuentes secundarias corresponden a todos esos documentos, investigaciones, páginas, libros que nosotros consultemos. Lo que debemos hacer en este cuadro es registrar toda la información, o sea, todo el proceso de búsqueda de la información. Cada vez que tenemos, que vamos a buscar, que vamos a investigar lo que requerimos para poder desarrollar nuestra investigación, debemos diligenciar este cuadro. En el formato, mire ¿qué nos piden aquí? La fecha. Si yo hoy estoy trabajando, entonces yo coloco julio 24 de 2007. Si mañana volví a buscar, julio 25 de 2007. De pronto el 26 no trabajé nada. Vamos a ver por aquí quién está entrando. Ah, bueno, ya llegó a mí. Ahorita miramos las dudas que él tiene. Acá, si el 26 no investigué nada, no pude trabajar en la investigación, sino que seguí
el 27, entonces yo aquí, yo me devolví, no sé por qué, al 2007 y nadie me dijo nada. Listo. Entonces aquí yo coloco la fecha. Luego debo registrar si estoy consultando en una base de datos, cuáles fueron los términos de búsqueda que utilicé, cuál fue el recurso web que utilicé, qué palabras claves hay en esa búsqueda que yo estoy haciendo, qué contiene, y aquí puedo escribir un breve resumen de lo que yo investigué o lo que yo estoy buscando en esta consulta. Me voy a ir al material de formación, al material de apoyo, porque aquí, pues, tenemos por esta partecita, ¿ya? Lo que tiene que ver con, acá, las fuentes de información. Esto era lo que yo les decía, que hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Este cuadrito de la página 2 son las fuentes secundarias, que yo investigue sobre todo lo que tiene que ver con el problema o la necesidad a la cual yo quiero darle respuesta. Entonces, miren, aquí tienen las fuentes primarias, documentos, fuentes secundarias, textos. Por acá tenemos la búsqueda de la información. Entonces, el mismo programa, recuerden que al principio les decía que se les recomendaba consultar la biblioteca y el repositorio del SENA y también pues hacer búsquedas o hacer investigaciones en páginas externas. Si yo le doy clic aquí, me lleva inmediatamente a la biblioteca virtual del SENA. Y aquí yo tengo diferentes bases de datos, tengo libros, tengo revistas. Entonces, si yo me voy aquí a la base de datos y yo utilicé este recurso, entonces este recurso es el que yo voy a registrar en esta parte de la base de datos. ¿Cuáles fueron los términos que yo utilicé para buscar? ¿Qué recurso web encontré? ¿Qué palabras clave encuentro en esa información? Y aquí, pues brevemente, qué contenido tiene y cuál es el resumen de lo que yo pude encontrar en esos materiales o en esas bases de datos o en esos libros que yo busqué. ¿Hasta aquí cómo vamos? Me contestan por voz, por favor, porque como estoy compartiendo pantalla no los puedo ver. Bien, profe, bien ahí. Hasta ahí vamos bien, listo. Cuando ya yo tenga esta tabla diligenciada, me voy a la etapa 2.1. Aquí pues sí es donde yo tengo más las fuentes primarias, porque recuerden que debían, acá en la etapa 1, les pregunta cuáles son las técnicas e instrumentos de recolección de información que ustedes están utilizando. Entonces, esto que yo registro en este espacio del recurso en Excel me debe coincidir con lo que yo escriba acá. Dentro del material de apoyo, en la segunda página del material de apoyo, nos muestra un tipo de instrumento. Si yo estoy recogiendo información cuantitativa, si estoy recogiendo información cualitativa. De igual manera, yo por aquí les tengo, se los voy a mandar al WhatsApp, un apoyo adicional a lo que tienen en el material de formación. Entonces, ¿qué técnicas de investigación, qué técnicas de recolección existen? Observación, entrevista, encuesta. Si yo analizo textos o libros o investigaciones, esa técnica de recolección de información se llama análisis documental.
Experimentación, si yo estoy analizando unas variables para dar respuesta a otras, esta, de hecho, se las voy a quitar porque es más compleja, no la van a utilizar. Y grupos focales, que es donde se reúnen, cuando uno se reúne a hablar sobre el tema, a explorar esos temas, pero no es el caso tampoco porque pues ustedes lo están haciendo de manera individual. Y si ustedes salen pues a hablar con algunas personas que están relacionadas con el contexto productivo, será más una entrevista. ¿Y cuáles son los instrumentos? Fichas de registro, que es donde yo escribo los datos que recopilé. Cuestionarios, si por ejemplo la técnica es una entrevista, entonces el instrumento puede ser un cuestionario o un guión de entrevista, que son las preguntas que yo voy a hacer. Si la técnica es una encuesta, entonces mi instrumento sería un cuestionario. Si yo estoy haciendo una entrevista, si mi técnica es la entrevista, entonces mi instrumento puede ser cámaras grabadoras que me permitan grabar también esa entrevista. Esa es otra opción. O si yo estoy pues analizando datos. Entonces, este es como un material adicional que les preparé, que se los mandaré por el grupo de WhatsApp, que les sirve como para complementar lo que está en el material de apoyo. Entonces, me devuelvo al Excel, donde yo debo diligenciar. Entonces, yo tengo que decir aquí cuál es la técnica. Entonces, vamos a suponer que yo voy a usar la encuesta. ¿Cuál es mi tipo de instrumento? Un cuestionario. ¿Cuáles son las características? Entonces, cuestionario de preguntas abiertas, de preguntas cerradas. Y yo puedo decir máximo o mínimo. Cuestionario de preguntas cerradas con un mínimo de 5 preguntas por encuesta. Esa es la característica de mi instrumento. Entonces yo allí coloco lo que tiene que ver con el instrumento. Seguimos a la siguiente parte de esta misma hoja y dice el nombre del instrumento, entonces elaborado por. En mi caso, bueno, aquí yo puedo también decir que se desarrollará de manera virtual. Si yo lo voy a hacer virtual, que fue lo que yo les recomendé a ustedes, que era un poco más productivo, teniendo en cuenta que pues ustedes la mayoría laboran. Elaborado por, en mi caso, pues Nancy Vergara. ¿Cuáles serían las instrucciones? Entonces, cuando yo realizo, por ejemplo, un formulario en línea, yo debo colocar arriba las instrucciones para que las personas sepan cómo lo van a diligenciar. Eso es lo que voy a colocar allí. Y en la introducción, pues es un escrito muy breve. Se desarrolla este instrumento de evaluación con el fin de recolectar información, este instrumento de recolección de información con el fin de obtener la información requerida para investigar X problema. Ahí colocan cuál es el problema o la necesidad que ustedes están investigando. Y aquí en el desarrollo del instrumento tienen que registrar la información que ustedes recolectaron. Porque si nos vamos al instrumento de evaluación, en la etapa 2, ¿qué vamos a evaluar? Que usted elabore el registro de búsqueda. ¿Cuál es el registro de búsqueda? La hoja anterior. Este es el registro de búsqueda. ¿Y qué más nos evalúan en esta segunda etapa? Que yo presente la información recolectada. Entonces, en esta parte del desarrollo del instrumento, yo voy a escribir qué fue lo que yo encontré. Estas celdas las pueden combinar para que les quede un solo párrafo. Entonces, aquí voy a escribir no lo que yo pienso, sino exactamente la información como yo la recolecté. Idéntica como yo la recolecté. Es como un resumen, una tabulación de esa información, es lo que voy a
escribir ahí. Y con eso terminamos la etapa 2. Continuamos con la etapa 3. Les recuerdo que hoy estamos viendo la etapa 2, 3 y 4. Entonces, la etapa 3, ¿a qué corresponde? Al análisis de datos. ¿Qué me van a evaluar en esta etapa 3? Que yo presente el análisis de datos. Recuerden que yo les decía ahorita que en este párrafo yo no voy a colocar ni lo que yo pienso ni lo que yo creo sobre la información que yo recogí, sino exactamente la información que obtuve, sin modificar absolutamente nada y sin agregar, sin poner ni quitar. Acá en el procesamiento, entonces aquí sí yo voy a analizar los datos y voy a interpretar esos datos que yo recogí. Si yo me voy al material de apoyo, acá, pues ustedes tienen después de aquí de las técnicas de recolección, tienen aquí en la parte de las conclusiones, tienen un apartado, aquí realmente está muy pequeño, pero incluye la parte del análisis de los datos. Yo recogí unos datos, ahora sí yo voy a decir o yo voy a emitir unas, no lo llamo conclusiones porque esa es la última etapa. Yo voy a emitir una interpretación de eso que yo recogí. Ahora yo sí le voy a agregar lo que yo como investigador considero a partir de esa información que yo he recolectado. Eso es lo que voy a escribir aquí. De hecho, aquí les pide analizar e interpretar los datos recogidos. Si yo estoy investigando un tema, yo hago unas encuestas. En esas encuestas los encuestados pues me dieron unas respuestas exactas. Ahora sí, yo voy a colocar lo que yo como investigador observo a partir de esa información que yo recolecté. Yo ahorita les voy a mostrar un ejemplo que les preparé para que puedan ver como un poquito mejor la explicación. Y en la etapa 4, entonces es donde yo voy a poner los resultados y la interpretación de los resultados. Miren que hay una diferencia entre el procesamiento y la interpretación de los resultados. Y si no estoy mal, por acá ustedes también la tienen. Procesamiento de la información. Lograr la integración y valoración de la información. Se cuantifica, se cualifica, se interpreta y se valora la información. Entonces, aquí en esta parte, denme un segundo. ¿Tienes cámara? Entonces aquí me voy. Les decía, aquí yo voy a analizar los datos. Y aquí yo voy a dar una interpretación de los resultados de esos datos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir en los encuestados, se encuestaron a 10 personas, de las cuales se obtuvo que el 10%, vamos a suponer, el 10% de las personas, si suponemos un problema del análisis, yo les ponía ahorita el ejemplo en el grupo de WhatsApp, yo estoy investigando sobre cómo disminuir el índice de pobreza de una ciudad. Entonces, yo estoy encuestando a las personas y ahí pues encuentro o busco la información sobre sus características económicas, demográficas. Entonces, yo pregunto sobre su estado civil,
Tengo una pregunta sobre el estado civil, si son casados, solteros en unión libre. Tengo una pregunta sobre su nivel de escolaridad, si es hasta primaria, si no estudiaron nunca, si es hasta primaria, si es hasta bachillerato, si es pregrado y posgrado. Tengo otra pregunta de un nivel de ingresos. Entonces, esas preguntas se hacen en términos de rango, ¿no? Entonces, su nivel de ingreso está entre 0 y 500,000 pesos, entre 501,000 pesos y 700,000 pesos, entre 701,000 pesos y 1,000,000. Así se van haciendo los rangos. Vamos a suponer que yo tengo esas 3 preguntas. Entonces, aquí en el análisis de datos, yo hago como un resumen de estos datos también, ¿no? Que encontramos que el 60% de las personas encuestadas, su nivel de escolaridad es primaria, los ingresos del 50% de las personas encuestadas está en el nivel 1, y así pues yo voy presentando los datos, como el resumen de esos datos. Y aquí en la interpretación, ahora yo sí puedo decir, por ejemplo, en el lugar donde se está realizando la investigación, se descubrió que hay muy poca participación del gobierno con incentivos o proyectos que permitan que las personas puedan obtener mejores ingresos, mejores niveles de escolaridad. Ahí es donde yo voy a interpretar qué fue lo que yo encontré en los datos. ¿Está clara esa parte hasta allí? Hola. Sí, profe, Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo sí tengo una duda. Bueno, yo una pregunta, voy a hacer un paréntesis ahí, pero yo le estaba comentando ahorita sobre el tema de la justificación. Usted me dice que Me decías que hay dos ítems de justificación, pero yo veo uno solo. por eso, hay uno que está debajo de las palabras clave y hay otro que dice justificación debajo donde dice tipo de investigación. Ahí hay dos justificaciones. Bueno, aquí hay una justificación, ¿cierto? Y arriba hay otra. Ah, ok. Bueno, acá lo que pasa es aquí, aquí puedes colocar, lo coloco más grande, solamente cuál es el tipo de investigación. Acá. Tipo de investigación. Cada tipo de investigación es diferente, ¿cierto? Entonces aquí vas a decir por qué ha escogido ese tipo de investigación. Arriba es la justificación como tal de la propuesta de investigación, que es lo que yo le he colocado en el grupo que tenemos de WhatsApp, por qué es importante o para qué es importante esto que yo estoy investigando. Aquí en esta parte sería esto. Acá solamente colocas cuál es el tipo de investigación. Y aquí vas a decir, vas a justificar por qué es ese tipo de investigación. ¿Y cómo lo haces? Lo haces desde la teoría. Okay. Y la otra duda era la metodología. No tengo claro ese. Lo mismo. Aquí tienes, me voy a ir al programa, al material de formación. Aquí tienes las diferentes metodologías, ¿verdad? Método científico, método experimental, método teórico. Es igual. Donde dice el método, solamente vas a decir el nombre del método, o sea, en esta parte. De aquí, por ejemplo. Método de investigación. Yo coloqué el título del método. ¿El qué? Yo coloqué el nombre del método. Ahí donde dice Por ejemplo, método científico.
Aquí en la metodología es cómo tú vas a desarrollar ese método. Y cómo yo sé cómo se desarrolla el método, pues me devuelvo a la teoría. Entonces, si yo digo que es método científico, entonces en la metodología yo tengo que decir, a lo largo de la investigación, se va a observar, se va a resolver hipótesis y se va a experimentar, a contrastar las teorías y las conclusiones. Si yo digo que es experimental, entonces, ¿cómo va a ser mi metodología? Pues yo voy a controlar áreas. ¿Cómo? Se va a poner el concepto como tal de... Exacto. O sea, más que el concepto es cómo vas a desarrollar ese método. Pero por eso te digo, eso lo sacas. Por ejemplo, si yo digo que mi investigación es método estadístico, entonces, ¿cuál es la metodología de realizarla? Ah, bueno, entonces para la presente investigación se va a determinar una muestra estadística, se va a realizar un análisis, se va a procesar la información y se van a realizar interpretaciones a partir de los datos que se recogieron. Ok, bueno, y ahora sí volviendo al tema, la duda que Ajá. tengo es la siguiente. Por lo menos yo estoy haciendo la investigación, la problemática que tomé fue la informalidad en el manejo de los residuos electrónicos. Yo Ajá, tengo, muy bien. yo tengo que ir a un centro de acopio a hacer esa investigación o eso lo puedo hacer con alguien cercano acá. Sí, porque es que la verdad es que hay muchas actividades que nos toca hacerlas con lo que tenemos, ¿no? Si tienes la posibilidad de ir a hacerla, perfecta. Pero si tienes personas que conozcan a quienes, con quien tú puedas hacer la investigación, también. O sea, realmente es como a ti te quede mejor, teniendo en cuenta pues tus horarios de trabajo, que tienes más actividades y todo eso. Ya yo se lo dije al principio, eso ya es autónomo de ustedes, como ustedes mejor lo puedan hacer, pero que puedan cumplir. Ok, listo. Esa era la duda que tenía. Entonces, muy bien, entonces en el caso, por ejemplo, si tú irías a un centro de acopio, aquí pues solamente ponemos la información que investigamos. Pero en el centro de acopio, ¿qué harías? Entrevistas, cuestionar, encuestas, observación, ¿qué harías tú allá? Yo aquí puse en el proyecto observación y encuesta. Bien, ojo que son dos técnicas diferentes, entonces son dos instrumentos diferentes. Exacto, es mixta. Exacto, es mixta. Entonces, si tú haces una encuesta, pues esto es el encabezado. Aquí en el desarrollo del instrumento son las respuestas que tú tuviste y lo que tiene que ver con la observación, si tú en la observación tienes la opción o de llenar una lista de chequeo o de ir registrando un diario. Entonces, eso es lo que tú vas a escribir acá, en esta parte. En el procesamiento vas a hacer el análisis de esos datos, pero sin dar tantas interpretaciones, sino que allá lo colocaste todo, aquí vas a hacer como un resumen de lo que tú encontraste. Y en la etapa 4, que es la interpretación de los resultados, entonces aquí sí vas a decir qué piensas tú, cómo interpretas tú esos resultados que tú obtuviste. Si hablamos de informalidad, quiere decir que no se les da un buen manejo residual, ¿no? No hay una buena disposición de los residuos. Eso es lo que está sucediendo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Claro. aquí tú vas, aquí en el resultado, en la interpretación, puedes incluir por qué crees que no se da un buen manejo. No quiero pasar todavía hasta la etapa 5, pero tú vas a interpretar allí los resultados que tú obtuviste en la encuesta y en la entrevista. ¿Listo? Listo, gracias. Muy bien. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más?
¿Alguien más por allí que tenga alguna duda o alguna inquietud? Señor, la fecha, disculpe, buenas noches, la fecha de entrega del trabajo. Buenas noches. Bueno, la fecha de entrega de esta etapa 2, 3 y 4 ya se las voy a mostrar por acá. Fecha de entrega. Julio 30 para los que sean de la ficha 3070, 371. Julio 31 para los que sean de la fecha 3070, 372. Y agosto 1 para los que sean de la ficha 311, 8410. Muchas gracias, señor. Con mucho gusto. Yo igual les coloco la grabación y les coloco el anuncio, pero ya es bueno que lo vayan sabiendo para que puedan irle trabajando. Por eso les explico los jueves, de modo que ustedes, sabemos pues que muchos toman el fin de semana, para algunos es posible, para otros no, pero generalmente toman como el fin de semana para ir adelantando esas actividades. El martes que viene, que es 29, tendremos la atención sincrónica para resolver las dudas o inquietudes que se le vayan presentando en el desarrollo de esta actividad. De todos modos, si ustedes van trabajando, no tienen que esperar hasta el martes, me pueden ir enviando las dudas o las inquietudes que tengan por el grupo de WhatsApp o por el correo o por la plataforma y ahí pues yo les voy dando respuesta. Importante. Señor, disculpe, ¿será que usted me puede dar la información? Lo que pasa es que está un poco atrasado por el tema de trabajo y eso. ¿Será que no, al finalizar me puede regalar al grupo la ficha para realizar esta actividad? Y por favor, ¿Cuál ficha, hijo? Ese formato en Excel. Como pueda, señor. 311, 84 días la ficha. No, pero dime qué necesitas. Bueno, las actividades que tenemos pendientes con usted para entrega. ¿El mapa mental lo hiciste? No, señor, no. Bueno, tienes que ponerte al día con esa actividad, el mapa mental y la etapa 1. El formato en Excel de la propuesta de investigación ya lo tenemos en el grupo de WhatsApp. Tú estás en el grupo, es Rafael, ¿cierto? Me habla Rafael. Sí, señor, Rafael Narváez. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, en el grupo bueno, tenemos dos grupos de WhatsApp y no sé si de pronto sea ese el que, si Bueno, todos estamos en el. Aquí acabo de escribir en uno, ahí ya yo les había mandado el formato, pues lo encuentran en la plataforma, pero ya yo los había mandado. Si no estás en ese, te puedes unir también. O me puedes escribir también al correo o ahorita al final miramos. ¿Te quedas? No te vayas. Te quedas y miramos al final cómo colaborarte. Ferney, me acabas de pedir que... Listo, Le Rafael. agradecería. No Listo, sí, señor, le agradecería. No estoy en el grupo, gracias. Con gusto. Ferney, ¿te puedo agregar al grupo? Bueno, yo no los agregué, sino que les mandé el enlace de invitación. Se los mandé en la plataforma en un anuncio y ya se los voy a pasar por aquí, por el chat de la reunión. Ustedes le dan clic ahí y se unen. Ya lo tienen en el chat de esta reunión. Ahí está el enlace. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo les había dicho que les iba a mostrar un ejemplo. Entonces, espérenme por acá y se los muestro. Que yo les había sacado por aquí aparte para complementar. Bueno, de las técnicas y los métodos
les sirve para la explicación que tienen que colocar allá en el WhatsApp de qué se trata ese instrumento y de qué se trata esa técnica. Se los mando también al grupo porque no está en la plataforma. Es como algo adicional para que ustedes se apoyen. Aquí yo les traía este ejemplo. Entonces, no se los traje en nada de lo que tiene que ver con el programa porque pues ya para que ustedes desarrollen lo de ustedes solitos. Entonces, impacto del uso excesivo de redes sociales en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en Massachusetts. Planteamiento. Miren que el problema es muy breve, no tiene que ser un problema extenso. Y lo que yo les decía, miren que acá el título, ¿de dónde sale? De exactamente la pregunta. Ven que en la misma pregunta del planteamiento del problema lo convertimos en título y lo convertimos en objetivo general, que era lo que les explicaba la vez pasada. Y aquí, miren, registro y búsqueda de fuentes de información. Entonces, fuentes primarias, encuestas que se le aplicaron a los estudiantes y entrevistas que se le hicieron a docentes y orientadores de estos estudiantes universitarios. En las fuentes secundarias, ya yo tengo, aquí pues no hay una tabla como la tenemos, pero es lo mismo. Aquí tenemos, miren, la base de datos, dónde fue que se buscó la información, cuáles fueron las palabras claves para yo buscar. El uso de palabras claves es un método de búsqueda. Entonces, miren que aquí estamos diciendo cuáles son las palabras claves que para ustedes van ¿dónde? Aquí en esta etapa. Palabras claves. Y aquí hay un ejemplo pues, de una cita o de la fuente que se busca. En cuanto a las técnicas de instrumentos, entonces tenemos la técnica, la encuesta en línea, eso me va a permitir hacer un análisis cuantitativo y el instrumento que utilicé fue un cuestionario de Google con 20 preguntas cerradas, escala Likert. ¿Qué es la escala Likert? Muchos ya han debido en su vida diaria o en los servicios que ustedes compran o incluso en el mismo SENA, les hacen unas preguntas y le dan una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y siendo 5 lo más alto. Entonces, por ejemplo, 1, muy malo, 2, regular, 3, bueno, 4, muy bueno, 5, excelente. Eso es una escala que también la pueden utilizar ustedes en la construcción de su instrumento de recolección de información. Y la otra técnica fue una entrevista y el instrumento, una guía de entrevista con preguntas abiertas. Aquí ponen un ejemplo de las preguntas. Aquí pues nos hablan de la muestra cuando yo estoy escribiendo los datos en la etapa 3 aquí, en el procesamiento. Aquí yo debo nombrar cuál es el tamaño de la muestra que yo escogí para hacer el análisis. Entonces aquí pues está la muestra. El análisis de la información, si yo estoy analizando, si es un método estadístico, si yo estoy analizando la información a través de frecuencias, de promedios, de correlaciones, estoy haciendo el uso de Excel para hacer el estudio o el análisis cuantitativo, o si yo estoy haciendo un análisis de contenido cuantitativo, ¿qué hago? Hago una codificación de temática o hago lo que llamamos una categorización, que es lo que yo voy a colocar en el análisis de la información. Y pues aquí están las conclusiones. Entonces, ahí les traje para que pues ustedes más o menos tengan una idea. Yo se los voy a enviar, ese también yo se los comparto para que ahí tengan una guía
pero pues ya hoy en día con la tecnología es mucho lo que ustedes pueden complementar, además del material de formación, que es el material de apoyo que se les entrega dentro de la formación. Bueno, ¿preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Buenas noches. Con respecto, bueno, teniendo en cuenta pues que se avance como tal en la investigación y cuando lleguemos a la recolección de los datos, es posible, por ejemplo, en el caso de que alguna de las de los objetivos, o sea, ¿cómo es que sea? La técnica y el instrumento que se eligieron previamente representan un problema, ¿se los podría cambiar en un futuro? Sí, claro. ¿Sí? Ah, listo, listo, profe. Recuerden que ustedes hasta mañana, bueno, yo les amplié hasta el domingo, tenían plazo, igual ya hay muchos que me lo han entregado, ya tengo muchos en el correo. Ustedes van a entregar ahora la etapa 1, en la otra semana la 2, la 3 y la 4, pero la última entrega incluye todo nuevamente. Entonces, allí ustedes es cuando le pueden hacer los cambios que ustedes consideren o las correcciones que yo les envíe. Si ustedes hicieron una entrega ahora, ¿verdad? Yo les hago una corrección, no me devuelven el trabajo con la corrección, sino que aplican la corrección en el archivo que me van a entregar el 5 de agosto, que es la fecha máxima para entregar la propuesta completa, incluyendo la etapa 5, que es la que vamos a ver en el jueves de la próxima semana. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Daniel, con mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, no habiendo más preguntas, entonces damos por terminado nuestro encuentro de hoy. Les agradezco a todos por haber asistido. Les invito a ir trabajando en el tiempo que corresponde para que no se les acumule al final ni tengamos inconvenientes futuros. Y si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues recuerden que ya tienen los diferentes medios por los cuales me pueden contactar, sea por el grupo de WhatsApp, por la misma plataforma Desayuna o por el correo electrónico. Entonces, nos volvemos a encontrar por este medio el martes en la atención sincrónica. Voy a suspender la grabación para quedarme con Rafael y poder apoyarle en el inconveniente que tiene. Feliz noche para todos. Si alguien se quiere quedar para algún tema adicional, pues también lo puede hacer. Que tengan una feliz noche. Listo, profe, Gracias, feliz gracias. noche. Gracias, hasta luego. Gracias.